doblará y te confesará. Todo ángel te da gloria ante tu gran majestad. Y aquí nos reunimos para declararte a Dios. Hola hermano, buenas tardes, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes ahí en su hogar. En esta ocasión me ha tocado a mí compartir con ustedes una palabra que el Señor me ha dado primeramente para mi vida y luego la comparto con ustedes, porque es la palabra de Dios y esta palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros. Una sola palabra nos habla de diferentes maneras a cada uno quien escucha esta palabra. Por lo tanto, para mí es un honor compartir la palabra de este Dios Santo con ustedes. Y la palabra del Señor hoy día la encontramos en el libro de Colosenses, en el capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 11. Busque ahí en su Biblia Colosenses capítulo 3 del versículo 5 al versículo 11. Y le damos lectura, como es nuestra costumbre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Señor, gracias por tu palabra, Dios. La hemos leído, Señor, para compartirla junto a mis hermanos. Señor, ahora solamente, humildemente, Señor, reconociendo que es tu palabra fiel y verdadera, me pongo bajo tu autoridad, Espíritu Santo, bajo tu dirección, Señor, que solamente pueda hablar, Señor, lo que tú me entregaste, las ideas que tú me diste en mi corazón, y que sea solo lo que tú quieras expresar, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es dura, Señor, es fuerte, pero tú me has hablado a mí, Señor, porque es también el compartir tu palabra. No es porque los demás la necesiten, yo la necesito primero, Señor. Muchas gracias, Dios, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Es una palabra que me ha tocado fuerte. Es una palabra en apariencia dura, porque nos está hablando de pecados fuertes, pecados inmorales, esta palabra. Y cuando el apóstol Pablo, en este párrafo particularmente, cuando el apóstol Pablo hace este contraste entre la vida antigua y la nueva, es porque anteriormente, en los capítulos 1 y 2, él ya ha estado enseñando doctrina, ha estado enseñando los fundamentos de la vida cristiana, los fundamentos de esta nueva vida en Cristo. Ha estado enseñando todo esto, podríamos llamarle teoría o teología. Ha estado enseñándole a los hermanos de Colosa. Y él nos deja claro en esta enseñanza, nos deja claro y nos está diciendo que Jesucristo es el único Dios verdadero. Nos está diciendo que Jesucristo es Dios. Nos está diciendo que Jesucristo debe ser exaltado por sobre todas las cosas. Que Jesucristo es único y que Él debe ser exaltado por sobre todas las cosas. Eso ha enseñado en los capítulos 1 y 2. Y lo dice en el capítulo 1, versículo 15. Mire lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Mire, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo Él sea el primero. Eso ha estado enseñando el apóstol Pablo. Para que Él sea el primero. En otras palabras, le está diciendo que Jesucristo es Dios y que solamente Él es único, y está diciendo que es el único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Eso le está diciendo en otras palabras. Él es el único nombre dado a los hombres
en quien podemos ser salvos, como lo dice Hechos capítulo 4 versículo 12, lo dicen los apóstoles Pedro y Juan, el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Él es el único, Jesucristo. Eso le está enseñando. Y le dice que a través, también le dice en los capítulos 1 y 2, que gracias a ese sacrificio, Él nos ha reconciliado con el Padre, y gracias a esa reconciliación nosotros ahora tenemos una vida nueva, y que debemos vivirla agradando a Dios. Entonces, toda esta teoría, toda esta teología que Dios le ha enseñado a los hermanos de Colosa, ahora Él pasa para que lo llevemos a la práctica. Para que veamos ahora y empecemos a practicar esta vida. Y nos dice en forma imperativa, nos dice, versículo 5, y comienza ahora con la práctica y nos dice, haced morir. Usted destáquelo en su Biblia, destáquelo, hermano, esto es importante. Nos dice, haced morir, imperativamente. Haced morir. ¿Morir qué? Haced morir lo terrenal. ¿Y qué es lo terrenal? Haced morir, en otras palabras, la carne. Las pasiones que están en nuestra carne, los deseos que están en nuestra carne, debemos hacerla morir. Es casi una orden. Haced morir lo terrenal en nosotros. Y luego comienza a enumerar ciertos pecados. Y coloca en primer lugar la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La pregunta es, ¿por qué Pablo pone el énfasis en esto? Y podemos ver que en todas las otras cartas, Romanos, Filipenses, también en Corintios, él habla de esto. ¿Por qué será que él se esfuerza en hacer énfasis en esto que hemos leído? En todas las demás cartas encontramos, en Efesios, en Gálatas, encontramos esto. ¿Por qué Pablo dice que debemos hacer morir todo esto que hemos leído? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque esto es una realidad. Esto es una realidad que está en nosotros. El pecado que hemos nombrado desde siglos es el mismo en el ser humano. Estoy seguro que si Pablo tuviera que predicarnos a nosotros hoy en la actualidad, nos predicaría lo mismo que les predicó a los hermanos de Colosa, porque el pecado es el mismo en el ser humano. El pecado no ha cambiado en el ser humano. Por eso hoy día esta palabra nos advierte a nosotros, y no es porque nosotros vivamos en esa vida vieja pecaminosa. Está hablando de hijos de Dios, de hermanos que ahora están en una nueva vida. Cámara. No está hablando de esto, hermano, porque es una realidad, como yo le decía, y está en nosotros. Y el tema es que ahora nosotros debemos reconocerla y debemos combatirla todos los días. Debemos combatirla diariamente, porque no debemos olvidar que nosotros tenemos una lucha constante entre la carne y el espíritu. Una lucha diaria contra la carne. Es una lucha que la vivimos desde que llegamos a Cristo, desde que hemos aceptado caminar con Cristo. Una lucha constante. Y a la carne le gustan todas estas cosas que hemos nombrado. A la carne se deleita
en estas cosas. Se deleita en la fornicación, en la impureza, en las pasiones desordenadas, en los malos deseos, en la avaricia. Se deleita la carne, le agrada a la carne esto. Y Pablo las menciona. Y también las menciona en Gálatas 5:19, donde da una lista sobre las obras de la carne. Y coloca enumera muchas más cosas que lo que hemos leído. Esto tiene real importancia, es de vital importancia en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque ahora nosotros caminamos en una verdad, servimos a un Dios santo. Por eso tiene una real importancia. Y aquí Pablo coloca en primer lugar la fornicación. Y cuando Pablo está hablando de la fornicación, no se está refiriendo solamente a los solteros, porque el término bíblico fornicación significa relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esto tiene un alcance mayor. Aquí también está hablando a los casados. Así que no es solamente para los solteros, también es a nosotros los que estamos casados. ¿Por qué? Porque la fornicación, hermano, la fornicación tiene que ver con esos pecados de inmoralidad sexual. Por eso también nos toca a nosotros los casados. Porque tiene que ver con este pecado de inmoralidad sexual, por la porneia. Porque este pecado de inmoralidad sexual son esas prácticas viciosas, podríamos llamarlo, que podemos tener en el matrimonio con nuestras esposas. Yo sé que usted me entiende. Se refiere también a esto, no solamente a esas relaciones fuera del matrimonio, que también lo define la Biblia como fornicación. Y como yo le decía, todas estas cosas, hermano, a la carne le encantan. La carne le gusta darnos esos gustitos, esos deseos. La carne le encanta dormir, descansar, saciarse de comida. Le encanta eso a la carne, hermano. Y sabe, el deber de nosotros es que debemos negarle esos deseos a la carne. Nosotros tenemos el deber de negarle esos deseos a la carne. Y cuando nosotros le negamos esos deseos a esta carne, también nos estamos negando a nosotros mismos. Y Dios dice que todo aquel que quiera ser su discípulo debe tomar su cruz y negarse a sí mismo. Si no, no puede ser discípulo de Dios. Y nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos negarle los deseos a la carne. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿En nuestra propia fuerza? No. En nuestra propia fuerza la batalla está perdida. ¿Sabe? Nosotros lo vamos a hacer en el poder y en la fuerza del Espíritu Santo que mora en nosotros. En el poder y en la fuerza del Espíritu Santo de Dios. O el Espíritu Santo que es Dios. Allí vamos a ser victoriosos. Allí vamos a ganar. Es la única manera que vamos a ser victoriosos cuando lo hacemos en el poder y en la fuerza del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos fortalece. Él es el que nos da la victoria. Solo no vamos a poder. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a hacer esto? Cada vez que nosotros vamos a enfrentar, una vez que reconocemos que hay algo de esto en nosotros, porque la palabra de Dios es el espejo donde nosotros nos miramos, y esto nos invita a autoanalizarnos, a autoexaminarnos, ¿qué de esto hay en nosotros todavía? Y cuando lo descubrimos, ahora vamos a presentarle batalla en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Buscando a Dios, doblando rodillas, deseando
esto pidiéndole a Dios que nos dé la victoria. Allí vamos a ganar. En nuestra fuerza no lo vamos a hacer. Y esto, ahora no lo hacemos, hermano, no lo hacemos para ser salvos, no. Esto lo tenemos que hacer porque ya somos salvos, somos escogidos para salvación. Por lo tanto, ahora lo hacemos para agradar a Dios. Lo hacemos para obedecer a Dios y caminar bajo su voluntad. Por eso debemos hacerlo, por eso tenemos el deber de hacerlo. Por eso el apóstol Pablo lo dice en forma tajante ahora, haced morir esto. Es casi una orden. Porque ahora debemos caminar conforme a la voluntad de Dios. Y luego sigue Pablo. Haced morir la fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Aquí esta es otra parte importante en nosotros. Las pasiones desordenadas. Nosotros sabemos que somos seres pasionales, somos seres emocionales. Dios nos hizo así. Dios nos hizo con pasiones, Dios nos hizo con emociones, pero esas pasiones y esas emociones deben estar en control. Nosotros debemos tener un dominio propio que podamos controlar y dominar esas pasiones. Y cuando Pablo está hablando aquí de pasiones, está hablando de pasiones desordenadas, es porque hay un orden en las pasiones. Debe haber un orden en las pasiones y ese orden debe estar en el orden de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo y nos está hablando de pasiones desordenadas. ¿Cuáles serán esas pasiones desordenadas que se refiere el apóstol Pablo? Pueden ser muchas, pueden ser pocas, pueden ser variadas estas pasiones desordenadas. Y pueden ser, como ejemplo, deseos insaciables, pueden ser apetitos incontrolables, que se transforman en pasiones desordenadas. Puede ser todo eso. Y cuando somos arrastrados a estas pasiones desordenadas, a estos deseos insaciables, a estos apetitos incontrolables, esto nos lleva, hermano, a una dependencia. Si no ponemos el control. No olvidemos que los drogadictos empezaron probando la droga y terminan siendo dependientes de la droga. Todo esto, hermano, nos lleva a una dependencia si no tenemos dominio propio y nos lleva cada vez más a apartarnos de Dios. Y el enemigo, eso es lo que él quiere. Eso es lo que él pretende, que nosotros cada día nos alejemos más de Dios y nos pone toda clase de tentación. Para que nosotros tengamos la mente ocupada en otras cosas y no estemos enfocados en nuestro Salvador. Es una lucha constante. Y hoy en día, en estos últimos tiempos, está mucho más fuerte todo esto. Usted mira la televisión, usted mira una revista, no sé, en el teléfono un comercial. Todo está contaminado con imágenes que se quedan en nuestra mente. Todo, hermano. Todo esto es fuerte. Por eso el apóstol Pablo nos advierte. Por eso la palabra de Dios nos advierte hoy día acerca de estas cosas. Cualquier pasión, hermano, que nosotros podamos tener. La avaricia. La avaricia también es una pasión desordenada, porque la persona que es avariento quiere tener todo para él y no comparte, y cada vez quiere tener más y solo para él, y no se sacia nunca, quiere cada vez más, cada vez más.
Es una pasión desordenada, la avaricia, el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía también nos arrastra a esto, hermano, a una dependencia. Por eso el apóstol Pablo nos advierte, nos está advirtiendo. Y cualquier pasión, hermano, que esté por encima de la pasión principal o la primera pasión, es una pasión desordenada. Y usted podría decirme, ¿y cuál es la pasión principal? Nuestra pasión principal, hermano, es Cristo. Nosotros debemos ser apasionados por Cristo. ¿Usted le apasiona a Cristo? ¿Usted se siente apasionado por nuestro Señor Jesucristo? Si no tiene esa pasión por nuestro Señor Jesucristo, pídala. Porque nosotros deberíamos estar totalmente apasionados por Él. Porque Él lo dio todo. Porque Él murió por ti y por mí. Porque Él se entregó en el lugar que yo debería haber ocupado. Él fue nuestro sustituto y murió por mí. Él me ama con amor eterno. Eso ya es suficiente para yo estar apasionado por Él. Nuestra primera pasión debe ser Él, nuestro Señor Jesucristo. Esa es una pasión. Y cualquier pasión que esté por encima de Él ya es una pasión desordenada. Él es el que debe ocupar el primer lugar, lo leímos. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál sería la segunda pasión si vamos a hablar en orden? Nuestra segunda pasión debe ser nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos. Esa es la segunda pasión que debería ser. Que ellos conozcan a este Dios maravilloso. Que mis hijos conozcan a este Dios maravilloso. Que sean salvos mis nietos. Debe apasionarme eso. Lo mejor que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, es el que conozcan a Dios, que ellos amen, aprendan a amar a Dios, que se críen y crezcan amando a Dios y en el temor de Dios. Es lo más grande que podemos dejar. Algunos dicen que lo más importante que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es la educación. Pero ¿de qué serviría un hijo lleno de títulos, de diplomado, de posgrado, de doctorados? ¿Y si se va a perder? ¿De qué sirve? Si lo más grande es la salvación, la vida eterna. No estoy diciendo que la educación sea mala, sino que lo más importante es la salvación de nuestros hijos, de nuestros nietos. Esa es la pasión que nos debe mover por nuestra familia. ¿Y cuál sería la tercera pasión si seguimos este orden? La tercera pasión debería ser la iglesia. Nuestros hermanos, nuestros pastores. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros componemos la iglesia. Nuestra pasión debería ser por ello. Por velar por nuestros hermanos, por el bienestar de nuestros hermanos, por el bienestar de nuestros pastores, por la comunión de nosotros. Debería ser esa la pasión. ¿Por qué lo digo? Porque esto es el orden de Dios. En primer lugar, Dios. Segundo lugar, la familia. Tercer lugar, la iglesia. Pero el primer lugar debe ocuparla nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ese es más o menos el orden que Dios quiere en nuestra vida. Y si hay una pasión que está por sobre la pasión principal, cualquiera que sea, hay un desorden, hermano. Ninguna pasión puede estar por encima de la pasión que nos motiva, que es nuestro Señor Jesucristo. Y luego del versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre
los hijos de desobediencia, cosas por las cuales, subraye esto, destáquelo, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros servimos a un Dios, hermano, a un Dios que no soporta el pecado. Nosotros servimos a un Dios santo. No soporta y no puede ver el pecado porque Él es santo. Por eso Dios está airado continuamente con el pecado. Y no solamente está airado con el pecado, está airado continuamente con el pecador. Porque el pecado no es algo que está en el aire flotando. El pecado está en el ser humano. Y Dios está airado con ese ser humano que vive en pecado, que no quiere dejar su pecado, que prefiere estar en su pecado y no venir a Dios. La ira de Dios. Y sabe, hermano, muchos de nosotros merecemos muchas veces la ira de Dios. Pero como Él es un Dios de amor y lleno de misericordia, su naturaleza es misericordia, es que nosotros aún estamos vivos. Porque si no nos consumiríamos, si fuera solamente la ira de Dios sin amor, sin misericordia, estaríamos consumidos. Porque cada día le fallamos a Dios. Cuando nos miramos a través de esta palabra, sin duda, hermano, usted y yo le hemos fallado al Señor. Yo me pongo en primer lugar. Porque a veces he visto a predicadores que le predican a sus hermanos como que a ellos no les toca. Pero la palabra de Dios es clara. Aquí no se escapa nadie. Todos nosotros tenemos que luchar contra estos deseos de la carne. Todos nosotros estamos en esta constante lucha. Y a veces estos deseos quieren ganar. A veces este mal, hermano, empieza a crecer. Este pecado es como una raíz que está ahí en nosotros. Nuestra naturaleza está luchando cada día contra el espíritu. Y es como una raíz que está brotando todos los días. Y nosotros tenemos que estar todos los días podando, quitando esos tallos para que no se desarrolle. Porque la raíz, mientras vivamos en esta vida, no la vamos a poder arrancar. Solamente en el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo, en su presencia, seremos libres y será quitada esta raíz del pecado. Pero ahora tenemos que luchar cada día. Tenemos que todos los días estar podando, cortando estos tallos que crecen de esta raíz, que es el pecado de Satanás. Por eso, hermano, esta palabra es tan actual, ayer, hoy y lo será mañana. Porque el pecado es el mismo en el ser humano. Siempre, hermano, la ira de Dios. Dios está airado continuamente. Y sabe, una vez leyendo al pastor John Piper, él definía la ira de Dios, la define de la siguiente manera. La ira de Dios la define como el enojo estable de Dios hacia el pecado. Así la define el pastor John Piper. El enojo estable de Dios hacia el pecado. Dios está enojado siempre contra el pecado, hermano. Él es un Dios santo. Y siempre está enojado contra el pecado. Y por más que te ame, Él te va a castigar. Porque Él es un Dios justo. Porque no puede dejar pasar por alto el pecado. Si no sería justo. Y su justicia no lo permite. Él tiene que castigar el pecado. Y el pecado no está volando ahí, está en el ser humano. Y Dios tiene que castigarlo. Porque Él es un Dios justo. Es un Dios santo. Y muchas veces podemos cometer el error, los que predicamos esta palabra. Hablar solamente del amor de Dios.
Dios es bueno, es amor y es amor y es amor. Por lo tanto, hermanito, Dios te ama. Y el hermanito se va creyendo que Dios es un Dios de amor y que puede hacer cosas porque Dios es bueno, porque Dios es amor. Tenemos que tener el cuidado de que cuando predicamos que Dios es amor, también debemos predicar que es fuego consumidor. Debemos predicar la otra parte, que Dios está airado con el pecado. No solamente una parte, debemos también mostrar la otra parte de Dios. Qué importante entonces, hermano, esto que nos está diciendo la palabra de Dios hoy día para nosotros. Lo que les dijo a los hermanos de Colosa ayer, hoy día nos está diciendo a nosotros. La palabra de Dios nos está diciendo a nosotros sobre la ira de Dios. Y luego, ¿qué pasa rápido el tiempo, hermano? Y luego, versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. En otro tiempo, en el tiempo pasado, cuando no habíamos nacido de nuevo. Andábamos en todo aquello que hemos nombrado. Pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Y nombra otras más. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. La mentira, otra cosa que Dios le desagrada. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia a echar una mentirita, una mentira blanca, una mentira piadosa para no incomodar, para no molestar, para no ofender al hermano. Le echamos una mentirita bondadosa. Para Dios, la mentira piadosa, la bondadosa o la gran mentira, para Dios es mentira. Mejor, cuando no querramos herir, no querramos ofender, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para que le digamos con palabras sabias y no tengamos que mentir. Nosotros servimos a un Dios que es verdad, por lo tanto debemos caminar en la verdad, acostumbrarnos siempre a decir la verdad, aunque muchas veces esa verdad pueda resultarnos perjudicial para nosotros. Pero hay uno que está mirando y ese va a pelear por nosotros, hermano, porque no estamos mintiendo. Es difícil, sí es difícil, pero tenemos al Espíritu Santo, hermano, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos guía, que nos da sabiduría y nos da la salida para, si en algún momento nos vemos en una circunstancia que podamos tender a mentir. Mejor pedirle a Dios la sabiduría para no mentir. Dios no le agrada la mentira. No mintáis los unos a los otros. Y luego el versículo 10. Revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revistámonos de este nuevo hombre que está hecho conforme a la imagen de Dios. Y que cada día anhelemos nosotros más y más mostrar a Dios. Que pueda Dios formarse en nosotros y que nosotros podamos estar cada día transformándonos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué maravilloso es Dios, qué maravillosa es la palabra del Señor, cómo nos corrige, cómo nos advierte, cómo nos anima, cómo nos muestra lo que debemos hacer. Dios no nos dice, no hagan esto, y no nos da ninguna explicación. Nos dice, no lo hagan esto, y nos dice por qué no debemos hacerlo, y luego nos dice cómo debemos salir de esto. Qué maravilloso y qué bueno es Dios con nosotros.
Y el versículo 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Nuevamente es el todo y en todo. En otras palabras, Pablo nos diría, ¿entendiste, Humbertito? ¿Está claro, Humbertito? Cristo lo es todo y es en todo. Cristo lo es todo, hermano. Qué maravilloso es entonces entender esto. Y nos volvería a repetir lo mismo, Pablo. Nos volvería a decir, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, adoptados de Dios, debemos comprender todo esto y saber que Cristo es la eminencia, que Cristo es lo primero, que nuestras pasiones deben estar sometidas a Cristo, que nuestra obediencia debe estar sujeta a Cristo. Cristo lo es todo en nuestra vida, a Él le debemos todo. Todo se lo debemos a Él, hermano. Eso nos está diciendo el apóstol Pablo. Por lo tanto, ahora en esta nueva vida, debemos caminar bajo la voluntad de Él. Debemos caminar agradándole a Él. Porque Él es digno. Él es digno de todo honor, de toda honra, toda gloria. Porque Él es digno, hermano. Si Él lo dio todo por ti y por mí, ¿cómo no apasionarnos por Él? ¿Cómo no amarle si Él nos amó primero? Qué maravillosa esta palabra. Nos invita a reflexionar. Nos invita a cada uno de nosotros, primero, a vernos cómo estamos. ¿En qué cosa de esta que hemos visto nos toca a nosotros? Y luego nos invita a poner la mirada en Él, solamente en Él. Él es el primero, es la preeminencia. Qué maravillosa es esta palabra. Hasta aquí vamos a dejarla, la palabra del Señor. Vamos a darle gracias por esta palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos corriges, a través de ella tú nos adviertes, a través de ella, Señor, tú nos enseñas cómo caminar esta senda que tú nos trazaste, amado Dios. Gracias por tu palabra, Señor, y también te pido perdón, Señor, porque al mirarme en ella, sin duda, te he fallado, Dios, porque soy imperfecto delante de tu santidad. Porque muchas veces, Señor, te he fallado, pero permite, Señor, que cada vez te falle menos, Dios. Gracias por tu palabra, que esta tu palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido la palabra del Señor. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos. Cantaré con todas mis fuerzas, yo te buscaré cada día, Señor, y te seguiré, seguiré tus caminos, te daré mi alabanza, te daré alabanza, te daré mi adoración.
damos toda la gloria a ti. Más fuerte. Yo me mostraré y diré que eres rey y te serviré con todas mis fuerzas. Yo levantaré mis ojos a ti y declararé tu grandeza. Démosle alabanza al Rey. Te daré mi alabanza, te daré mi adoración. Solo a ti anhelo adorar, solo a ti daré mi adoración. Te daré mi alabanza, te daré mi adoración. Solo a ti anhelo adorar, solo a ti daré mi adoración. Sí, Señor, solo a ti daremos adoración. Alábale con el piano. Todos juntos, pueblo de Dios. Te daré mi alabanza, te daré mi adoración. Solo a ti anhelo adorar, solo a ti daré mi adoración. Te daré mi alabanza, te daré mi adoración. Solo a ti anhelo adorar, solo a ti daré mi adoración. Sí, Señor, solo a ti.